Operador, 911. ¿Cuál es su emergencia? Alex. Soy Alex Murdaugh, en el 447 de Moselle Road. Necesito a la policía y una ambulancia inmediatamente. Han disparado gravemente a mi mujer y a mi hijo. Durante más de un año, se hicieron preguntas sobre las espeluznantes muertes de la familia de Alex Murdaugh, un abogado caído en desgracia que una vez tuvo éxito. Por fin, el mundo obtuvo respuestas que situaban a Alex en el centro de la muerte de su mujer y su hijo. Se trata de un caso desconcertante que implica la caída de una prominente dinastía legal en el Low Country de Carolina del Sur, un caso de fraude de millones de dólares y un asesinato a sangre fría. En el vídeo de hoy, revelaré cómo atraparon al asesino Alex Murdaugh y por qué su juicio, que estaba previsto que durara 2 semanas, se alargó durante mes y medio, descubriéndose por el camino varios giros desgarradores de la trama. La historia del asesinato. En 2021, todo lo que podía ir mal, empezó a ir mal en la vida de Alex Murdaugh y parecía que no tenía a nadie más que a él mismo a quien culpar. En la madrugada del 7 de junio, Jean Seckinger, la directora financiera de PMED, el bufete de abogados de la familia Murdaugh, se dio cuenta de que faltaban unos $72,000 de la cuenta de la empresa y todos los dedos apuntaban a Alex Murdaugh. Jeanne se enfrentó inmediatamente a Alex con su sospecha de que estaba malversando millones de dólares de sus clientes legales, pero él la despidió con lo que ella llamó una mirada sucia. Ser el principal sospechoso de la desaparición de dinero nunca es una buena historia, pero ese era con diferencia un destino mejor que el que le esperaba a Alex. Ese mismo día, la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur recibió una llamada al 911 de Alex Murdaugh alrededor de las 10:07 p.m. En la llamada, un Alex casi histérico informó al operador de que había encontrado los cadáveres de su esposa, Margaret, y de su hijo Paul, cerca de la perrera de Moselle, la finca de caza de la familia en la zona rural del condado de Colleton. Cuando se le preguntó por su paradero en el momento del tiroteo, Murdaugh dijo a la central que había estado fuera y que acababa de regresar ante el sangriento espectáculo. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Alex era la imagen perfecta de un marido y padre aterrorizado, preguntando continuamente si los profesionales sanitarios habían llegado al lugar para examinar a su mujer y a su hijo. Alex, ¿lo has comprobado? Agente. ¿Que si he comprobado qué? Alex. Los ha examinado. Agente. Tenemos chicos médicos que eso es lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Alex. ¿Qué están haciendo? ¿Pueden darse prisa? A primera vista, la preocupación de Alex puede interpretarse fácilmente como la de un padre de familia aterrorizado. Pero las investigaciones no tardaron en revelar que bajo ellas se escondían intenciones más oscuras. Durante el juicio, los abogados de Murdaugh afirmaron que el día del doble asesinato, Murdaugh había ido a pasar tiempo con su madre, enferma de Alzheimer, y tenían razón, visitó a su madre, pero investigaciones posteriores revelaron otra cara de la historia. Mientras intentaba asimilar la pérdida de su mujer y su hijo, Alex recibió otro golpe devastador apenas 3 días después del incidente. Su padre, Randolph Murdaugh III, había fallecido el 10 de junio. Según varios informes, el anciano Murdaugh murió en su casa a la avanzada edad de 81 años, a consecuencia de diversos problemas de salud, aunque era bastante evidente que Randolph Murdaugh III no había muerto por juego sucio. Parecía haber un patrón de pérdidas y desgracias en torno a los Murdaugh. Todos los que rodeaban al abogado en apuros podían dar fe de lo que parecía sentir un afligido Alex. Incluso sus hermanos, John Marvin Murdaugh y Randolph Randy Murdaugh IV, revelaron en directo por televisión que Alex estaba totalmente angustiado por la pérdida de su mujer y su hijo. Poco más de una semana después del incidente, Alex y su único hijo superviviente, Buster, anunciaron una recompensa de $100,000 por cualquier información relativa a la muerte de Maggie y Paul. Sin embargo, eso no impidió que la policía interrogara al angustiado abogado sobre algunas discrepancias en los hechos de sus muertes. En algún momento, se reveló que el afligido marido y padre era un sospechoso clave en las muertes de Maggie y Paul. Con la presión del bufete en relación con el fraude y la policía considerándole sospechoso del doble asesinato de su propia esposa e hijo, Alex se vio obligado a dimitir del bufete familiar el 3 de septiembre de 2021. Antes de que su vida empezara a desmoronarse, Alex era un hombre que había nacido con una cuchara de plata y vivía una vida de lujos y privilegios. Sin saberlo, todo eso estaba a punto de cambiar. Conozca a Alex Murdaugh. Richard Alexander. Alex Murdaugh nació en el seno de la prestigiosa familia Murdaugh el 27 de mayo de 1968.
La familia Murdaugh es un linaje de destacados abogados que se han hecho un nombre en Carolina del Sur, un nombre que se remonta a más de un siglo. De 1905 a 2006, 3 miembros de la familia Murdaugh ejercieron como procuradores del TOU, 3 y 4 Circuito del 14, Distrito Judicial de Carolina del Sur. La familia también es propietaria del bufete de abogados PMPED. Gracias a su inmensa riqueza y estatus, la influencia de la familia Murdaugh creció rápidamente hasta el punto de que los lugareños empezaron a llamar al distrito de 5 condados Murdaugh Country. Al alcanzar la mayoría de edad, Alex asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur y luego se incorporó al bufete familiar. Durante sus estudios, Alex conoció a Margaret Maggie, Kennedy Brandstetter, y empezaron a salir. Acabaron casándose en 1993. Al cabo de unos años, Alex y Maggie tuvieron 2 hijos, Richard Alexander Murdaugh Jr., alias Booster, y Paul Terry Murdaugh. Alex Murdaugh ganaba unos $250,000 al año mientras trabajaba para la empresa familiar, por lo que la familia Alex Murdaugh vivía rodeada de lujos. Aparte de Moselle, la finca de casa de la familia, Alex también tenía una casa de playa en la isla Edisto y algunas islas privadas. Por proximidad y quizá incluso por cariño, la familia de 4 miembros vivía principalmente en Moselle. Juntos habían creado tantos recuerdos en la finca de 1772 acres, pero esos recuerdos se hicieron añicos cuando Moselle se convirtió en el escenario de los trágicos asesinatos de Maggie y Paul. La dinastía de la familia Murdaugh había vivido más de 100 años de paz y poder, pero no empezó a desmoronarse en la finca de caza ni con Alex. Empezó un poco antes. En febrero de 2019, el hijo de Alex, Paul Murdaugh, que era menor de edad en ese momento, estaba supuestamente borracho, conduciendo el barco Sea Hunt de la familia con 5 pasajeros adolescentes a bordo, cuando lo estrelló contra un puente cerca de Archers Creek. Paul y otras 4 personas salieron ilesos del accidente, pero el destino no fue bueno para Mallory Beach. Murió en el accidente. Después de esperar pacientemente a que la ley siguiera su curso en vano, la familia Beach interpuso una demanda contra los Murdaugh. Finalmente, unos 2 meses después del incidente, Paul fue acusado de 3 delitos graves tras la muerte de Mallory Beach. Aunque era menor de edad en el momento del incidente, Paul era el conductor de la embarcación, pero no se le hizo la prueba de alcoholemia ni fue llevado a la cárcel para ser fichado. Esto dio lugar a especulaciones de que su padre, Alex, ejerciendo la influencia del apellido Murdaugh, había desempeñado un papel importante en el trato preferente a su hijo. El hecho de que Paul ni siquiera fuera esposado solo probó aún más el punto. En mayo de 2019, Paul se declaró no culpable y fue puesto en libertad con una fianza de $50,000, pero no había fecha fijada para el juicio. En el momento del accidente, la demanda de Beach parecía lo peor que le podía pasar a la familia Murdaugh, pero después de los incidentes del 7 de junio de 2021 se hizo bastante obvio que era solo el comienzo de la tormenta y lo peor estaba por venir. El fallido intento de Alex Murdaugh de acabar con todo. Al día siguiente de su dimisión y poco menos de 3 meses después de los asesinatos, Alex Murdaugh estaba al teléfono llamando al 911, pero esta vez su propia vida estaba en peligro. Recibió un disparo a primera hora de la tarde del sábado 4 de septiembre y fue trasladado de urgencia a un hospital de Savannah, Georgia, donde fue tratado de una herida superficial de bala en la cabeza. Llegados a este punto, parecía que el universo iba a por todos los miembros de la familia Murdaugh y estaba dando en el blanco bastante bien. La familia Murdaugh había pasado por muchas cosas en los últimos meses, pero se les avecinaban más problemas de los que podían imaginar. El 4 de septiembre de 2021, Alex Murdaugh resultó herido en un tiroteo en la carretera en el condado de Hampton. Su amigo y abogado Jim Griffin dijo a los medios de comunicación que Murdaugh estaba tratando de cambiar una rueda pinchada en la carretera cuando alguien de una camioneta que pasaba por allí abrió fuego contra él. Griffin dijo: «Le dispararon en la cabeza mientras cambiaba una rueda. Está consciente y habla, lo que es una muy buena señal». Según el relato compartido con el público, una persona desconocida recogió a Murdaugh y lo condujo a una ambulancia, donde comenzó inmediatamente el tratamiento, antes de ser trasladado en avión al Memorial Health University Medical Center de Savannah, Georgia. Las autoridades locales empezaron inmediatamente a investigar el incidente y lo clasificaron como un caso de intento de asesinato. Apenas 2 días después de ser tiroteado, Alex hizo pública una declaración. La declaración arrojaba luz sobre su dimisión del bufete de abogados de su familia, Peters, Murdaugh, Parker, Eltroth and Detrick, y revelaba algo más impactante: una adicción a los opiáceos.
La pelota estaba ahora rodando rápidamente, y el primer giro en el largo camino hacia el juicio de Murdaugh llegó el 7 de septiembre de 2021. Apenas unas horas después de que Alex Murdaugh hiciera pública su declaración, el bufete de su familia, Peters Murdaugh Parker, Eltrod and Dietrich, PMPED, hizo pública su propia declaración, en la que acusaba a Murdaugh de uso fraudulento de los fondos de la empresa. Los informes afirman que el bufete se había enfrentado anteriormente a Murdaugh por el dinero desaparecido antes de llevar el caso a las autoridades y al Colegio de Abogados de Carolina del Sur. Estos informes también afirman que faltaba más de $1 millón en la empresa y que Alex solo dimitió después de que se hubieran enfrentado a él por ello. El Tribunal Supremo de Carolina del Sur no tardó en suspender la licencia de Alex Murdaugh para ejercer la abogacía en el estado, sobre todo teniendo en cuenta que su caso de fraude y mala gestión de los fondos de la empresa había pasado a ser de dominio público. Junto con las investigaciones por asesinato en curso, las autoridades anunciaron que también iniciaban una investigación sobre las presuntas actividades fraudulentas de Alex en el bufete de abogados. Poco después de que la policía empezara a husmear en los turbios manejos financieros de Murdaugh, se descubrió que el supuesto atentado contra su vida era más bien un trabajo desde dentro. El 15 de septiembre de 2021, las autoridades proporcionaron nuevos detalles sobre el caso del tiroteo en la carretera. Alegaron que Murdaugh organizó que un hombre le disparara hasta matarle. Lo hizo en un intento de asegurarse de que su hijo mayor, Buster Murdaugh, recibiría su seguro de vida de $10 millones después de su muerte. Un hombre que haría un sacrificio tan retorcido en beneficio de su hijo puede sonar para algunos como un hombre muy honorable, pero si usted piensa por un segundo que Alex Murdaugh era un hombre honorable, entonces usted está muy equivocado. El hombre que Alex contrató para el trabajo fue identificado como Curtis Edward Smith, un primo lejano suyo. Curtis, que en aquel momento tenía 61 años, fue detenido por la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur el 15 de septiembre de 2021 y acusado de suicidio asistido, asalto y agresión de naturaleza altamente agravada, apuntar y presentar un arma de fuego, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros. Algunos informes afirman que Murdaugh proporcionó a Smith el arma de fuego y le dio instrucciones para que le disparara en la cabeza, pero el propio Smith insiste en que no tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir hasta que se reunió con Murdaugh el día del tiroteo. Sea como fuere, tanto Murdaugh como Smith admitieron su participación en el tiroteo. Uno de los abogados de Murdaugh, Dick Harpootlian, confirmó la historia al tiempo que trataba de despertar simpatía por Alex. Dick dijo que Alex era un adicto a los opiáceos con síndrome de abstinencia y que este factor, sumado a la depresión causada por los asesinatos de su esposa, llevó a Murdaugh a planear el tiroteo. Harpootlian declaró que Murdaugh quería asegurarse de que su hijo reclamara el dinero de su seguro de vida, pero creía que la póliza de $10 millones tenía una exclusión por suicidio, sin darse cuenta de que la cláusula de exclusión por suicidio había expirado. Harpootlian dijo que fue un intento por su parte de hacer algo para proteger a su hijo. Ese mismo día, los abogados de Alex publicaron un comunicado en el que afirmaban que Smith se aprovechaba de la drogadicción y la enfermedad mental de Alex. La declaración decía: el 4 de septiembre quedó claro que Alex creía que acabar con su vida era su única opción. Hoy sabe que no es cierto. Durante los últimos 20 años ha habido muchas personas alimentando su adicción a los opiáceos. Durante ese tiempo, estos individuos se aprovecharon de su adicción y de su capacidad para pagar fondos sustanciales por drogas ilegales. Uno de esos individuos se aprovechó de su enfermedad mental y accedió a acabar con la vida de Alex disparándole en la cabeza. Tras conocer la existencia de una orden de detención, los abogados de Alex anunciaron que se entregaría a las autoridades al día siguiente. Fiel a su palabra, el 16 de septiembre de 2021, Alex Murdaugh condujo hasta el Centro de Cumplimiento de la Ley del Condado de Hampton y se entregó. Sin perder tiempo, la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur anunció la detención de Alex Murdaugh en relación con el incidente del tiroteo del 4 de septiembre y su participación en el plan de suicidio por encargo que salió mal. Alex Murdaugh fue acusado de fraude de seguros, conspiración para cometer fraude de seguros y presentación de un informe policial falso. Poco después de su detención, Alex compareció ante el tribunal. Su abogado Dick Harpootlian reconoció ante el juez del condado de Hampton que Alex había caído obviamente en desgracia, pero insistió en el hecho de que la caída solo se produjo después de que su esposa y su hijo fueran brutalmente asesinados. La juez declaró que no creía que Alex fuera una amenaza para la comunidad y le concedió una fianza de $20,000, $10,000 por fraude al seguro, $5,000 por conspiración para cometer fraude al seguro y $5,000 por presentar una denuncia policial falsa.
Le ordenó que entregara su pasaporte, tras lo cual se le permitió regresar a un centro de rehabilitación de drogodependientes. Ese mismo mes, Alex Murdaugh otorgó amplios poderes a su hijo Buster. El poder incluía la autoridad para vender y deshacerse de sus bienes. Y como quien recibe instrucciones, Buster procedió inmediatamente a vender las propiedades de su padre. La propiedad familiar, conocida como Moselle, fue rebautizada como Cross Swamp Farm y puesta a la venta al precio de $3,9 millones. La casa de la playa de Edisto se puso a la venta por $920,000. ¿Qué tramaba Buster con las propiedades de su padre? ¿Recibió instrucciones o actuó por voluntad propia? Pues bien, antes de que Buster pudiera ir más lejos con los bienes de su padre, un juez ordenó congelar los bienes de los Murdaugh. Buster y Alex intentaron anular la orden, alegando que no tenían dinero para pagar los servicios públicos, el seguro médico y la comida. Tras considerarlo, los bienes de los Murdaugh fueron puestos en administración judicial, que se creó porque había pruebas suficientes de que Alex y su hijo estaban intentando mover y ocultar dinero a posibles acreedores, entre los que, por supuesto, se encontraban múltiples demandantes. Fuera lo que fuese, lo que el dúo padre e hijo planeaban hacer, les había estallado en la cara. Un empleado de hogar muerto. A estas alturas, todos los que habían seguido de cerca los casos de fraude y asesinato veían que Alex Murdaugh parecía cada día menos creíble. Así que no fue una gran sorpresa cuando la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, SLED, decidió abrir una investigación criminal sobre una muerte más en el hogar de Alex Murdaugh. La muerte en febrero de 2018 de Gloria Satterfield, ama de llaves de la familia Murdaugh, que perdió la vida en lo que se describió como un accidente por tropiezo y caída en la casa de los Murdaugh. Si bien es cierto que el propio Alex Murdaugh había demostrado ser un hombre con trapos sucios en el armario, la decisión de reabrir la investigación sobre Gloria Satterfield se tomó basándose en el hecho de que un forense de Hampton había encontrado incoherencias en el dictamen sobre la forma de muerte de Satterfield. Cuando se reabrió el caso, muchos empezaron a especular con la posibilidad de que se tratara de un accidente por tropiezo y caída. Sin embargo, en aquel momento no se informó de la muerte de Satterfield, ni se le practicó una autopsia. En su lugar, se presentó una demanda por homicidio culposo en nombre de los hijos de Gloria, Michael Satterfield y Brian Harriot. Murdaugh admitió su negligencia y aceptó que era culpable. Al final, las partes llegaron a un acuerdo que superaba los cientos de miles de dólares. Solo que no fue el final porque, en una nueva demanda que se presentó en septiembre de 2021, los hijos de Satterfield alegaron que no habían recibido el pago del seguro en relación con la muerte de su madre. Los hermanos alegaron que Alex había acudido a ellos tras la muerte de su madre. Afirman que les pidió que le demandaran. También revelaron que Alex les presentó a Corey Fleming y les animó a que le permitieran representarles en el caso. Lo que los hermanos no sabían era que Fleming era compañero de piso de Alex en la universidad y padrino de uno de sus hijos. Entre una larga lista de acusaciones, los hermanos Satterfield supuestamente acusan a Alex de malversar dinero de la herencia de su madre. Aparte de la demanda, la policía anunció que seguiría investigando la muerte de Grace Satterfield. Al mes siguiente, el bufete de abogados de Murdaugh también le demandó para recuperar los fondos que supuestamente había robado a clientes para su uso personal, según un comunicado del bufete. El 14 de octubre de 2021, cuando Alex Murdaugh salía de un centro de rehabilitación de drogadictos de Orlando, fue detenido por segunda vez por el SLED y acusado de 2 delitos graves de obtención de bienes mediante engaño y de apropiación indebida de los fondos de la indemnización del seguro por la muerte de Gloria Satterfield. Sus abogados, Dick Harputlian y Jim Griffin, dijeron que Alex cooperaría plenamente con la investigación y que lamentaba profundamente que sus acciones hubieran distraído los esfuerzos de las autoridades por resolver los asesinatos de su esposa y su hijo. Acusaciones financieras. Las investigaciones sobre los negocios de Murdaugh condujeron a nuevas acusaciones financieras. El 18 de noviembre de 2021, un gran jurado emitió 5 acusaciones por un total de 27 cargos de mala conducta financiera. Los cargos incluyen abuso de confianza con intención fraudulenta, obtención de firma o propiedad mediante engaño, blanqueo de dinero, delitos informáticos y falsificación. Las acusaciones afirmaban que Alex robó dinero a otros abogados, a sus clientes y a la familia de Grace Satterfield. Por mucho que sonaran 27 cargos, no eran todos los delitos en los que Alex Murdaugh había participado. El 9 de diciembre de 2021, justo un día antes de que el juez decidiera si fijaba la fianza por los cargos, el fiscal general anunció nuevos cargos contra Murdaugh. Los 21 cargos anunciados incluían 9 cargos de abuso de confianza, con intención fraudulenta,
7 cargos de delitos informáticos, 4 cargos de blanqueo de dinero y un cargo de falsificación. En total, Murdaugh se enfrentaba a 48 cargos distintos. El fiscal general reveló que Alex había estafado a la gente más de 6,2 millones de dólares. Y lo que es peor, sus víctimas eran amigos, familiares, un hombre en un accidente de coche y un inmigrante indocumentado. Tras considerar los hechos del caso, el juez fijó la fianza en 7 millones de dólares el 13 de diciembre, pero Alex no pudo pagarla. 2021 fue un año duro para Alex Murdaugh, pero 2022 no fue mejor para él. En enero de 2022, el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, anunció que un gran jurado había emitido 4 autos de acusación consistentes en 23 nuevos cargos contra Alex. Las acusaciones le imputaban 19 cargos de abuso de confianza con intención fraudulenta y 4 cargos de delitos informáticos. Alex Murdaugh se enfrentaba a un total de 71 cargos que se centraban principalmente en el robo de 8,5 millones de dólares a lo largo de 11 años. En junio de 2022, las autoridades anunciaron que habían obtenido permiso de la familia Satterfield para exhumar su cadáver como parte de la investigación sobre su muerte. Ese mismo mes, Murdaugh y su presunto cómplice Curtis Smith fueron acusados de nuevo de delitos relacionados con estupefacientes y conspiración criminal. Los hombres fueron acusados de comprar y vender ilegalmente el analgésico oxicodona entre 2013 y 2021. Resulta que a Alex Murdaugh no le bastaba con ser un drogodependiente para llevar a cabo actividades delictivas relacionadas con estupefacientes, sino que fue un paso más allá al vender las mismas drogas de las que abusaba. El 12 de julio, tras examinar la plétora de cargos y pruebas disponibles, el Tribunal Supremo de Carolina del Sur tomó la decisión de inhabilitar a Alex Murdaugh. Por desgracia para Alex, no tuvo mucho tiempo para procesar el final de su carrera de décadas porque parecía ser el único pasajero de un tren que se movía a toda velocidad y se dirigía a la perdición. En agosto de 2022, un gran jurado acusó a Murdaugh de otros 9 cargos penales relacionados con blanqueo de dinero y delitos informáticos. Murdaugh supuestamente se había aprovechado de un error cometido por la oficina de contabilidad de la empresa. El error envió $121,358 para la devolución de un préstamo que debería haber ido a su hermano, a su cuenta, en su lugar. Las acusaciones también alegaron que Murdaugh robó dinero de su empresa a finales de 2020 y 2021. En diciembre de 2022, un gran jurado acusó a Murdaugh de 9 cargos de evasión fiscal. Supuestamente se negó a pagar unos $487,000 en impuestos estatales sobre la renta, a pesar de que ganó casi $14 millones en 9 años, gracias a sus negocios ilícitos. Con estas acusaciones, el número total de cargos por mala conducta financiera contra Murdaugh supera ampliamente el centenar. Con todos los cargos penales de fraude que se le podían imputar a Alex Murdaugh, las autoridades seguían esforzándose por determinar si también era capaz de asesinar, más concretamente, de asesinar a su propia esposa y a su hijo. Alex no se libró del asesinato. En julio de 2022, un gran jurado anunció una acusación que relacionaba a Murdaugh con los asesinatos de su mujer y su hijo. Alex fue acusado de 2 cargos de asesinato y 2 cargos de posesión de un arma durante la comisión de un delito violento. Apenas 6 días, Murdaugh se declaró inocente de los cargos de asesinato, manteniendo que no había hecho daño a su mujer y a su hijo. Tras las acusaciones de asesinato, los abogados de Murdaugh, Jim Griffin y Dick Harpootlian, emitieron un comunicado en el que decían: Alex quiere que su familia, sus amigos y todo el mundo sepan que no tuvo nada que ver con los asesinatos de Maggie y Paul. Los quería más que a nada en el mundo. 2 funcionarios policiales cercanos a la investigación afirman que la noche en que Maggie y Paul fueron asesinados, Alex había llamado a su esposa y le había pedido que se reuniera con él en la finca familiar. Se cree que le dijo que su padre, de 81 años, estaba gravemente enfermo y que necesitaba verle antes de morir. Varios testimonios afirman que antes de eso, Maggie y Alex estaban atravesando una fase difícil en su matrimonio, tan difícil que Maggie se mudó de la casa que compartían a la casa de playa de la familia en Edisto Island. Una fuente dijo que Maggie no quería reunirse con Alex en su casa familiar y sugirió que se reunieran en el hospital en su lugar. ¿Podría haber tenido un presentimiento de lo que estaba por venir? Finalmente, Maggie accedió a reunirse con Alex en el Moselle y planeó seguirla al hospital en su propio coche. En alerta máxima, la madre de 2 hijos envió un mensaje a su amiga de camino a casa. Le dijo que había algo raro en el comportamiento de su marido y que estaba tramando algo. Sus sospechas se confirmaron cuando su cadáver apareció poco después de que enviara el mensaje a su amiga.
A medida que avanzaba la investigación, las autoridades dieron a conocer que habían descubierto vídeos de teléfonos móviles que situaban a Murdoch en el lugar de los asesinatos, poco antes de que se produjeran. También se dijo que el vídeo contradecía la cronología de los hechos del día del doble homicidio que se creía anteriormente. Durante una vista previa al juicio celebrada en diciembre de 2021, los fiscales del Estado afirmaron que Murdoch había matado a su mujer y a su hijo como estratagema para obtener simpatía y eludir la responsabilidad por sus múltiples delitos financieros. Los abogados de Murdoch rechazaron inmediatamente las afirmaciones del Estado, preguntando por qué Murdoch intentaría apartar de sí mismo una investigación financiera para evitar el escrutinio, solo para catapultarse al centro de una investigación por asesinato. El juicio del siglo. Declaraciones de apertura. 1 año y 6 meses después de los asesinatos de Maggie y Paul, el 23 de enero de 2023, comenzó en el juzgado del condado de Colleton el juicio por asesinato de Alex Murdaugh. Durante la selección del jurado, fue difícil encontrar jurados imparciales debido a la cobertura mediática masiva de los asesinatos y a la influencia de la familia Murdaugh en el condado de Colleton. En el alegato inicial de los fiscales, afirmaron que Alex Murdaugh mató a su mujer y a su hijo a quemarropa con una escopeta y un rifle. Y las pruebas también van a demostrar que tanto a Pat, Maggie y Paul les dispararon a muy corta distancia. Les dispararon a corta distancia y no tenían heridas defensivas. El alegato inicial de la defensa insistió en que había numerosos agujeros. En el caso del fiscal, afirmaron que estaba construido sobre teorías. Les presento lo que han oído del fiscal general como hechos. No lo son. No lo son. Son sus teorías, sus conjeturas. A lo largo del juicio, se pusieron a disposición de los miembros del jurado toneladas de pruebas para que las vieran y examinaran. Entre las pruebas presentadas, había un video de Snapchat que Paul, el hijo de Murdaugh, había enviado a sus amigos la noche de su muerte. Voz 2. Oye, tiene un pájaro en la boca. Voz 3. Buba. Voz 1. Hey, Buba. Voz 2. Es una guinea. Voz 1. Es una gallina. Voz 3. Ven aquí, Buba. Ven aquí, Buba. El fiscal general adjunto Creighton Waters declaró que los vídeos eran fundamentales para el caso. Waters pidió al tribunal que exigiera que un representante de Snapchat testificara en el juicio. El juez Clifton Newman aprobó la petición de Waters, por lo que un representante de la plataforma de medios sociales subió al estrado. Aún basándose en las pruebas contenidas en el teléfono móvil de Paul, Waters pudo situar a Alex, Paul y Maggie juntos en la escena del crimen minutos antes de los dobles asesinatos, a pesar de que Alex había negado anteriormente haber estado cerca del lugar. Waters y toda la acusación dijeron que pocos minutos después de que Paul grabara y enviara el que sería su último vídeo, él y su madre fueron asesinados a tiros por su padre, Alex. Tras apretar el gatillo varias veces, Alex cogió el teléfono y llamó a su mujer para crear una coartada. El equipo de defensa de Alex afirmó que la cronología de la acusación era falsa, manteniéndose así en la declaración original de Alex. Si Alex no se acercó a las perreras, ¿cómo es posible que varios testigos, la mayoría de ellos cercanos a la familia, declararan que la voz de fondo del vídeo de Paul pertenecía a Alex? El juicio del siglo. Pruebas condenatorias. Por alucinante que parezca, las pruebas de vídeo que rompen la línea de tiempo fueron solo el primer giro de muchos. La noche de su asesinato, Maggie recibió un mensaje de texto de su marido sobre las 21:47. El texto decía, «Llámame, nena». Aunque eso parece inocente a primera vista, los fiscales creen que Maggie y Paul ya habían sido asesinados en ese momento. Sobre las 21:06, la cámara del móvil de Maggie se activó brevemente. Un empleado de la Unidad de Delitos Informáticos de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, Britt Dove, explicó esto al tribunal, diciendo, «Parece que el teléfono está siendo movido, y la cámara se activa en segundo plano para ver si reconoce la cara de alguien que lo desbloquearía. Un cambio en la orientación del teléfono también sugirió que alguien lo había cogido». El 2 de febrero de 2023, la fiscalía hizo saber al jurado que Alex llevaba 2 camisas diferentes la noche de los asesinatos, una antes y otra después de los asesinatos. Uno de los muchos vídeos de Snapchat que Paul grabó antes de su trágico fallecimiento mostraba a Alex vistiendo un polo azul y unos kakis esa misma noche, pero en las imágenes policiales de después de los asesinatos, Alex llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos. ¿Recuerdas que Alex afirmó que no estaba en la escena del crimen cuando ocurrió porque había salido a visitar a su madre y a la persona que la cuidaba? Bueno, Michelle Smith, la cuidadora de la madre de Alex, testificó ante el tribunal. Durante su testimonio, Michelle le dijo que Alex visitó a su madre esa noche
pero que la visita fue muy breve y que se mostró inquieto. Recordó que la visita de Alex duró entre 15 y 20 minutos, aunque Alex alegó que se quedó más tiempo. La fiscalía dijo que si Alex solo visitó a su madre durante 15-20 minutos, habría tenido tiempo suficiente para volver a casa y asesinar a su mujer y a su hijo. También dijeron que Alex solo visitó a su madre para crear una coartada. El 15 de febrero de 2023, testificó Marian Proctor, hermana de Maggie. Dijo que le había preguntado a Alex si su hermana había sufrido cuando fue asesinada, y él le aseguró que Maggie no había sufrido. Al día siguiente del testimonio de Marian, se hizo comprender al jurado la gravedad de la demencia, la adicción a los opiáceos de Alex. Supuestamente, gastaba un total de $50,000 cada semana en drogas. La defensa alegó que el conocimiento de esta peligrosa adicción en la que Alex canalizaba una cantidad tan importante de dinero podría haber sido motivo suficiente para que alguien eligiera como objetivo y matara a Maggie y Paul. Jim Griffin, uno de los abogados de Alex, afirmó que su cliente obtenía los medicamentos de su primo lejano, Curtis Edward Smith, el mismo hombre del que se dice que desempeñó un papel importante en su plan de suicidio a sueldo. El juicio del siglo, el giro final y el veredicto. Cuando Griffin interrogó al agente especial del SLED David Owen, principal investigador del caso de asesinato, le preguntó por qué las autoridades no consideraban a Curtis Smith y a los miembros de su banda sospechosos del asesinato de Maggie y Paul. Owen respondió diciendo que Alex siempre había sido el único sospechoso del caso, pero la línea de interrogatorio llevó al juez a dictaminar que los detalles sobre la chapuza del complot de asesinato por encargo podían aportarse ahora al tribunal como testimonio durante el juicio por asesinato. El 21 de febrero de 2023, el otro hijo de Alex Murdaugh, Buster Murdaugh, testificó sobre la muerte de su madre y su hermano. Dijo que su padre le había llamado esa noche y le había dicho que su madre y su hermano habían sido asesinados a tiros. Dijo que inmediatamente condujo a casa con su novia, desde su casa en Rock Hill. Buster afirmó que su padre estaba desconsolado y le abrazó cuando llegó al lugar de los hechos. Buster también afirmó que, aunque no era totalmente ajeno al problema de su padre con las drogas, solo sabía un poco al respecto. Dijo que su madre y su hermano se habían enfrentado a su padre por su adicción a los opiáceos, pero él pensaba que su padre lo había controlado. El 23 de febrero de 2023, 5 semanas después de iniciado el juicio, Alex Murdaugh subió al estrado para defenderse. Cuando sus abogados le pidieron que describiera la escena del crimen, Murdaugh rompió a llorar, afirmando que él no había matado a su mujer ni a su hijo. Mientras estaba en el estrado, Murdaugh admitió vergonzosamente que mintió a los agentes de la ley sobre su paradero el 7 de junio de 2021. Dijo: «A medida que mi adicción evolucionaba con el tiempo, me encontraba en estas situaciones o circunstancias en las que me volvía paranoico. Siento haber mentido». Aún así, en el estrado, Murdaugh pidió disculpas a su hijo Buster y a otros miembros de su familia por haberles mentido sobre la última vez que había visto a su mujer y a su hijo antes de su muerte. Dijo que una vez que empezó a mentir a su familia, tuvo que seguir mintiendo, pero continuó negando haber matado a Maggie y Paul. Nunca haría nada intencionadamente para hacer daño a ninguno de ellos. En cuanto a su adicción a los opiáceos, Alex Murdaugh admitió que tomaba hasta 60 pastillas de oxicodona al día. Dijo que era adicto hasta el punto de consumir una media de 2.000 kilos de oxicodona y oxicontina al día en los meses anteriores, al tiroteo y asesinato de su mujer y su hijo. Durante el contrainterrogatorio, Murdaugh dijo al fiscal Creighton Waters que llevaba un bolsillo lleno de pastillas cuando hablaba con los agentes del SLED sobre los asesinatos. Alex afirmó que el hecho de saber que las pastillas de su bolsillo podían ser descubiertas fácilmente le puso nervioso. El último de los 75 testigos del caso Alex Murdaugh fue su hermano menor, John Marvin Murdaugh. Con los ojos llenos de lágrimas, John testificó que él mismo se había encargado de limpiar la escena del crimen. No sé lo que estaba viendo, era terrible, y por alguna razón, pensé que era mío, algo que tenía que hacer por Paul para limpiarlo. Después de 6 semanas de juicio, el 2 de marzo de 2023, Alex Murdaugh fue declarado culpable de asesinar a su esposa, Margaret Kennedy Brandstetter Murdaugh, y a su hijo, Paul Terry Murdaugh. Al día siguiente, Alex fue condenado a 2 cadenas perpetuas en prisión y las sentencias fueron fijadas para ser ejecutadas consecutivamente. El jurado también lo declaró culpable de 2 cargos de posesión de un arma durante un delito violento, que conlleva un cargo adicional de 5 años de prisión,
Aunque parece un final digno para un hombre como Alex, la historia aún no ha terminado porque, una semana después de que Alex fuera condenado por los 2 asesinatos, sus abogados revelaron que iban a apelar la condena, así como sus penas de prisión.